La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Ayer nos preguntábamos si la escalada en Oriente Medio se iba a quedar aquí, y esta mañana la pregunta es si va a tener efecto la presión que está haciendo la comunidad internacional para conseguir eso que se ha llamado contención, es decir, para evitar que Israel responda a Irán y prenda un conflicto que tendría consecuencias imprevisibles. De momento, y a pesar de esa presión, Israel asegura que sí va a responder al ataque de Irán. Lo que no dice es cuándo ni cómo será su ataque, ni tampoco si tiene el respaldo de alguien, porque Estados Unidos ya ha advertido de que no formará parte de esa ofensiva contra la que han advertido tanto la ONU como los países europeos. De forma que, en este momento, todo depende de una decisión para la que Israel vuelve a reunir hoy mismo a su gabinete de guerra. Va a haber respuesta con misiles y con aviones tripulados, ha adelantado el jefe del Estado Mayor israelí, mientras Netanyahu ha pedido a su ejército que le vayan informando de posibles objetivos de Irán. El gobierno de Israel ha advertido a la población de que el ejército va a hacer hoy mismo importantes maniobras de guerra que dice ya tenían previstas. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Estuvo anoche Josep Borrell en Hora 25 e hizo un llamamiento, el llamamiento que había hecho poco antes el secretario general de la ONU, que estamos, dice, a una distancia tan corta como peligrosa de que la situación escape de control. En este momento en Oriente Medio, lo decía el otro día el secretario general de Naciones Unidas, y creo que tiene mucha razón, estamos al borde del abismo, estamos al borde de que salte una chispa y hay una guerra regional de consecuencias graves para la zona y para todos. Además tenemos un problema humanitario terrible en Gaza, que si hay una guerra regional será peor y desde luego no se parará. Ayer, como les decíamos, fueron varios los mandatarios del mundo los que pidieron contención. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Pero frente a esto, el mensaje que transmite Netanyahu es que va a responder a los ataques del fin de semana, que recordemos fueron a su vez la respuesta de Irán a un bombardeo israelí sobre su embajada en Damasco. Habrá respuesta, de eso no hay duda. El gabinete de guerra israelí, de hecho, ya ha estudiado algunas alternativas y ahora se buscan apoyos. La tercera reunión de ese gabinete, que ya ha comenzado, incluye hoy a la oposición israelí y se aspira también a involucrar a más actores internacionales, a Estados Unidos principalmente, aunque Biden haya dicho ya que no participará en una escalada regional. Y ese es el ataque que estudia Israel, según la prensa nacional. Una respuesta dolorosa, pero que no desencadene definitivamente una guerra mayor. En paralelo, Irán está proclamando reiteradamente a los cuatro vientos y por todos los canales posibles que ellos no están por la escalada. Stopping the game. It's finished, but we are ready. So it depends on them. Paren este juego, dice a Israel el embajador iraní en España, que da por zanjada esta crisis, salvo que Israel decida continuar, y eso implicaría una respuesta todavía más dura por parte de Irán. Hay un sonido bastante gráfico de estas últimas horas. Es el entusiasmo de Joe Biden cuando felicitó por teléfono a un piloto de su país, de Estados Unidos, que participara en la operación para derribar este fin de semana a los drones iraníes. Sois increíbles, les decía, sois los mejores del maldito mundo. Y aquí, Pablo, es clave el papel de Estados Unidos, que pide contención ahora mismo a Netanyahu y que ha negado que Irán les informase previamente del ataque que iba a lanzar contra Israel. Para Estados Unidos y para Biden en particular es un importante triunfo haber conseguido contener una escalada mayor en Oriente Medio, al menos de momento, y ante un hecho sin precedentes, como es un ataque de Irán a Israel. Han conseguido forjar una alianza con países de la región, incluso para proteger a Israel y neutralizar, como vimos, el ataque lanzado el sábado, que podía haber tenido peores consecuencias, víctimas civiles que definitivamente habrían desatado una contienda todavía mayor. Cambia también la percepción de las relaciones entre Biden y Netanyahu, que estaban o están en su peor momento, pero todo ese esfuerzo de Washington, todos estos logros, dependen ahora de lo que haga Israel. Pablo, hasta luego. Hasta ahora. Vamos a ir haciendo algo estos días en los que el foco está puesto en la tensión entre Israel e Irán. Vamos a seguir contando a diario lo que ocurre en Gaza, ahora que la atención se desvía, pero los bombardeos de Israel sobre la franja siguen y nada hace pensar que Israel haya abandonado la idea de atacar Rafah, Bayo. En absoluto, es más, la CNN cuenta que la Fuerza Aérea Israelí tenía previsto empezar ayer lunes a lanzar octavillas de advertencia a los civiles palestinos en esa ciudad, en Rafah, ante una inminente ofensiva terrestre que se ha retrasado por el ataque iraní.
Aún así, la aviación de Israel continúa bombardeando el sur y el centro de la franja, donde esta madrugada han muerto al menos 6 personas, entre ellas un menor, y varias más han resultado heridas. Otras 2 personas han muerto a manos de colonos judíos en los territorios ocupados de Cisjordania. Y la ONU ha publicado un dato: cerca del 90% de los aproximadamente 4.000 edificios situados a lo largo de la frontera oriental de Gaza, la que linda con Israel, han sido destruidos o dañados de manera irreparable. Y en España, quiero hacer una defensa encendida de la necesidad de reconocer al Estado palestino. El presidente del gobierno va a seguir con sus reuniones con mandatarios para pedir el reconocimiento del Estado palestino, como decía ayer mismo en la Moncloa. Pasado mañana Álvarez va a defender esta posición en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ayer mismo Sánchez recibió al nuevo primer ministro portugués, que se desmarcaba, sin embargo, de esta idea. Y que coinciden que hay que reconocer los 2 estados, a Palestina también, por tanto, pero esperará, decía Montenegro, a que se haga de forma multilateral. es este foco de conflicto internacional, en todo caso, el nuevo foco que enfrenta al gobierno con el Partido Popular. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El PP acusa a Sánchez de haber condenado tarde el ataque de Irán contra Israel y Sánchez le pide responsabilidad mientras mantiene su estrategia en defensa de Palestina. Sí, el gobierno cree que sin el reconocimiento de Palestina no se podrá ayudar a Palestina y por eso Sánchez insiste en que España dará ese paso después de los debates que se van a producir en Naciones Unidas estas semanas. La escalada de la tensión no altera los planes del gobierno. Sánchez se reafirma en ellos a pesar de las críticas del PP, que empieza a introducir en su discurso de campaña la política exterior para cargar precisamente contra el Ejecutivo. Borja Semper. España no puede ser equidistante entre el terror de Hamás y dictaduras como la de Irán y una democracia como es Israel, por mucho que todos condenemos la muerte de personas inocentes. La política exterior es de tal envergadura que merece un estadista y no un propagandista. Críticas ante las que Sánchez ayer volvió a pedir responsabilidad al PP. Respecto a si un minuto antes, un minuto después, un tuit más, la oposición decide hacer la oposición que considere. Pero creo que estamos ante un tema tan extraordinariamente grave. Sánchez, que ayer anunció que contactará con Feijóo y con la oposición cuando el Consejo de Ministros vaya a aprobar el reconocimiento del Estado palestino. Guille, gracias. Hasta luego. La realidad es que mientras los partidos políticos se van centrando ya en la campaña vasca ante unas elecciones que, según los últimos sondeos, también el nuestro de ayer, ganará EH Bildu. Su candidato Pello Otxandiano estuvo anoche en Hora 25 y respondía así a la pregunta que le hacía Aimar de si ETA fue un grupo terrorista. ETA fue un grupo armado. Las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea tanta la cuestión, ¿no? Evidentemente hay diferentes puntos de vista de lo que ha supuesto, me da igual, los GAL, la tortura por parte de las fuerzas y cuerpos policiales, ETA. Hay diferentes puntos de vista. Yo creo que hay un consenso fundamental hoy en la sociedad vasca, después de ya más de 15 años de la desaparición de ETA, que es que ese ciclo lo hemos dejado atrás y que afortunadamente ETA no existe. No llega a decir en ningún momento que ETA fue un grupo terrorista. Las responsabilidades del ciclo anterior están repartidas, dijo también Otxandiano, que no entiende por qué los socialistas vascos se niegan a la posibilidad de un pacto con ellos, con Bildu, y a tener, según dice él, un rol más relevante. Con el candidato socialista, con Eneko Andueza, vamos a hablar aquí en Hoy por Hoy, a partir de las 8:30 en El Abierto. Y hay otro asunto de la política que nos deja una pregunta en el aire. Saben que el Senado, con los votos del PP, planteó un conflicto de competencias. Por primera vez el Senado le pedía al Congreso que suspendiera una ley, la ley de amnistía. Los letrados del Congreso han contestado que no piensan frenarla y que esa petición les parece improcedente. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y claro, la pregunta a partir de aquí la tiene que responder el PP, porque ellos decidirán ahora hasta dónde quieren llevar este conflicto entre los dos parlamentos. Es decir, tienen que aclarar si lo van a llevar al Constitucional. Sí, la cosa va de respuestas. De un lado, la del Congreso al conflicto planteado por el PP en el Senado pasa por varios mensajes. No se va a parar la tramitación de la amnistía, defiende que no se ha cometido ningún error de forma ni van a caer en lo que, según los letrados, es una clara injerencia del principio de autonomía parlamentaria. Desde la Cámara Baja, la presidenta Francina Armengol ya advirtió de que no querían ningún choque con el Senado y confirmó que responderían. Obviamente, desde el Congreso de los Diputados vamos a responder desde la lealtad institucional, desde el entendimiento que debe haber entre las cámaras.
sin politización, sino intentando mantener la institucionalidad del Congreso de los Diputados. Y poco después los letrados emitieron un informe mucho más contundente donde recuerdan que no pueden hacer lo que le pide el Senado y que en todo caso el PP tiene que recurrir al Constitucional, donde saben que tienen pocas opciones. Un PP, por cierto, Ángels, que ha bajado el tono con este asunto y desde hace días asume que se le agotan las vías para poder parar la tramitación de la amnistía. Josué, gracias. Hasta ahora, Ángels. Va a seguir el calor en el sur, mientras en el norte del país han bajado ya las temperaturas, Jordi. Un día de contrastes, la recomendación es clara para el norte, especialmente el Cantábrico, Castilla y León, el Valle del Ebro y los Pirineos. Ropa que nos abriga un poco y para protegernos de la lluvia en el Cantábrico más oriental, también en la mitad este de Cataluña alguna lluvia de carácter muy débil. En cambio, en todo el centro, sur de la península y los archipiélagos continuará el calor prácticamente de verano con máximas cercanas a los 30 grados. Y atención al viento que soplará fuerte en el Valle del Ebro, también en el norte de Cataluña. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Ayer les contamos el caso de varias personas a las que los fondos buitre acosan para expulsarles a base de subirles el alquiler y cómo eso afecta a su ánimo día a día. Bueno, esta mañana añadimos la reivindicación de los sindicatos de inquilinos que piden cambiar la ley para evitar un acoso que llega a incluir seguimientos a los vecinos por la calle. Javier Ruiz Martínez. El Sindicato de Inquilinos de Madrid pide al Ministerio acabar con el fraude del alquiler de temporada y sobre todo derogar inmediatamente las llamadas SOCIMI, figura jurídica del sector inmobiliario con rasgos similares a las SICAV y que permiten a los especuladores que tributan cero, no tributan nada. Por tanto, al menos hay que desincentivar que estas bonificaciones fiscales a través de la ley de SOCIMIs. Esta clave la explicaba Cristina, una de las vecinas que hemos visitado en el barrio madrileño de Lavapiés. Desde 2012 existe la ley de las SOCIMIs y tanto el gobierno que la creó como el gobierno que hay ahora no la han derogado. Permiten que estas sociedades hagan lo que hacen sin pagar impuestos y exentos de tributar. Tanto el Sindicato de Inquilinos de Madrid como el de Barcelona dice que si seguimos pensando en la vivienda como negocio especulativo y no como un derecho, nunca acabaremos con este problema. Explica hoy El País, además, que una ONG británica de ayuda a refugiados políticos ha recibido más de 2 millones de euros de donación de un fondo que pertenecía a un historiador y exbanquero que murió hace 2 años en una residencia de ancianos de Zaragoza. Ocurre que ese dinero procede de un fondo en el paraíso fiscal de Jersey, un instrumento financiero vinculado a Juan Carlos I. Fue su titular durante una década. Dice esta información también que la ONG dudó si aceptaba o no este dinero porque es un misterio saber de dónde procede y que la Fiscalía Anticorrupción estuvo investigando si no se trataba de dinero que procedía directamente del rey emérito. El Estado aumenta su participación en Telefónica y se ha convertido ya en su principal accionista. Incrementa así la presencia española ante la entrada de dinero saudí en esta empresa estratégica de comunicaciones en España. Jordi Fábrega. El Estado, a través de la SEPI, es ya el primer accionista de Telefónica tras sumar el 5,034% de las acciones de la compañía. Lo ha hecho en 2 fases. Primero comprando el 3%, lo hizo a finales de marzo, y ayer mismo comunicando que había comprado otro 2% adicional hasta superar el umbral del 5%, lo que le daría derecho a tener algún representante en el Consejo de Telefónica, ya que otros accionistas con peso similar o incluso menor sí están representados. La SEPI tiene el mandato de adquirir hasta un máximo del 10% del capital de Telefónica y ha reiterado en un comunicado que su participación tiene vocación de permanencia y que pretende dotar a la compañía de una mayor estabilidad accionarial en una empresa clave para la defensa y la seguridad nacional. En el mapa para entender el mundo. La foto que va esta mañana en la mayoría de los periódicos, la de Donald Trump declarando en el primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos. En este caso, acusado de haber pagado a una actriz porno para que negara su relación. Él dice que este juicio, que ya está utilizando para su campaña electoral, es una persecución y una vergüenza nacional. Victoria García. Esta es la primera vez que un presidente norteamericano se enfrenta a un juicio penal. A Trump se le acusa de intentar encubrir un pago de $130.000 a la estrella porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016 que ganó. Las acusaciones contra Trump son 34: falsificar registros comerciales y fraude, pero niega el delito legal. También niega la aventura con Daniels. Si es declarado culpable, Trump puede enfrentarse a la pena máxima para estos casos, que son 4 años de cárcel, pero todo apunta a que la sanción sería mucho menos severa. De la otra gran guerra que sigue activa en el mundo, la de Ucrania, son significativas las palabras de Volodymyr Zelensky, que ha dicho que lo que sucedió el sábado, cuando Israel destruyó los drones iraníes, demuestra que si se quisiera, se podrían interceptar también los drones que Rusia lanza sobre su país, sobre Ucrania, drones que además son iraníes. Todo el mundo ha visto las acciones de los aliados
soldados en el cielo de Israel y los países vecinos. ¿Y cuán eficaz puede ser la unidad en defensa contra el terror si existe suficiente voluntad política? Ante la amenaza terrorista, Francia se plantea varias alternativas para la inauguración de los Juegos Olímpicos de este verano en París, prevista en el Sena. Corresponsal Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. Aunque Macron hubiera podido referirse con anterioridad a un plan B, esta es la primera vez que detalla las posibles alternativas a la inauguración de los Juegos en el Sena por una amenaza terrorista. El plan B sería convertir la ceremonia en estática en un punto determinado del Sena. Pero el presidente francés incluso ha hablado de un plan C para volver a las clásicas inauguraciones dentro de un estadio. La misma ceremonia que se prepara se limitaría a la zona del Trocadero. En función de la situación, no se haría en todo el Sena. O incluso se podría repatriar el Estadio de Francia, explicaba el presidente como hipotéticas alternativas. Y aquí en España, el Ministerio de Universidades quiere endurecer los criterios para que un centro educativo sea considerado una universidad. El Gobierno asegura que el auge de universidades privadas en España no puede estar acompañado de una rebaja en la calidad educativa de La Molina. La semana que viene se va a constituir el grupo de trabajo entre el Ministerio y rectores de campus públicos y privados que fijará criterios más duros para crear y ser considerada una universidad. La ministra ha reconocido que están preocupados por la autorización de campus privados, incluso con informes en contra por no cumplir los requisitos mínimos de calidad, algo que ha ocurrido en comunidades como Madrid o Andalucía. Diana Morán. Porque tenemos esa preocupación de que estén proliferando universidades privadas en nuestro país que no cumplen con los requisitos mínimos o los criterios mínimos de calidad universitaria en nuestro país. El Ministerio ya endureció en 2021 los criterios de creación de universidades, imponiendo, por ejemplo, la obligación de destinar como mínimo un 5% del presupuesto a investigación, pero se considera que no ha sido suficiente. En los últimos 25 años se han creado en España 27 universidades privadas y ninguna pública. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Eduardo Madina, Elena Pisonero y Berna González Harbour. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.